Historia del pueblo indígena, nuestra historia, nuestros orígenes. Cuando llegaron los españoles en el siglo XV, tres grandes familias de indígenas poblaban el territorio colombiano. La cultura chibcha, ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Caribe, localizada en el litoral del Océano Atlántico, y la Arhuac, en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. La familia chibcha, una de las más numerosas y con mayor grado de desarrollo intelectual, tuvo un avanzado conocimiento en las matemáticas, empleó un calendario que le permitió manejar la agricultura, celebrar las fiestas religiosas y utilizó la escritura jeroglífica. Debido a su dispersión, no formaron un grupo único. Dentro de la familia chibcha se destacaron los grupos Muisca y Tairona. La base de la organización social de estos grupos era el clan o familia extensa. Varios clanes formaban una tribu, cuyo jefe era el cacique. La unión de tribus, denominada confederación, estaba comandada por el Zipa o Zaque, con fusiones políticas, administrativas y religiosas. La organización sociopolítica se regía por las normas de una cultura matriarcal. Formaron una organización basada en leyes y preceptos religiosos, ordenada por el Código de Nemequene, transmitido oralmente con un sistema de sentencias bastante fuerte. Los Muisca se ubicaron en altiplanos y zonas frías o templadas del centro del país, Cundinamarca, Boyacá y Santander, en una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. Era un pueblo esencialmente agrícola, mientras que la caza y la pesca fueron actividades secundarias. Su alimentación era básicamente vegetariana. Fueron ceramistas y extraordinarios joyeros, especializados en la elaboración de adornos personales y representaciones de dioses, animales sagrados y seres de la mitología aborigen. El pueblo muisca era muy religioso. Sus divinidades estaban encarnadas en fuerzas de la naturaleza. Rendían culto al sol, a quien denominaban Sue, Shia, la luna, Shiminigawa, al principio creador o fuerza suprema, Pachue, a la madre de la humanidad, y Bochica, al rey civilizador. Los Tairona se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde los españoles encontraron una cultura avanzada con grandes concentraciones de población. Dicha cultura se especializó en la construcción de muros, de contención, terrazas, acueductos, puentes y bases para vivienda, las cuales estaban unidas por caminos. En sus obras emplearon la piedra, principal característica de este grupo. La familia Caribe, de tendencia al modadismo, ocupó el litoral atlántico. Era un pueblo esencialmente guerrero y comerciante. Fueron estos quienes representaron la más tenaz resistencia a los conquistadores. Al igual que los chibchas, centraron su alimentación en el maíz. La cultura Arhuac se localizó en la vertiente este de la cordillera oriental y en las llanuras orientales de Colombia. Su organización social giraba en torno al matriarcado y patriarcado. Estos pueblos tenían economía mixta, agrícola, de recolección de caza y pesca. Su arquitectura superó a la de las culturas precedentes. Los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Los pueblos indígenas han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven. A pesar de sus diferencias culturales, los diferentes grupos de pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos. Los pueblos indígenas de todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales por años. Sin embargo, a lo largo de la historia, siempre se han violado sus derechos. Los pueblos indígenas son posiblemente uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. La comunidad internacional reconoce ahora que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo.
En 1989, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se ha dedicado a los asuntos de los pueblos indígenas y tribales desde los años 1920. Es responsable del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, número 169, el único tratado internacional abierto a la ratificación que trata exclusivamente los derechos de estos pueblos. El Programa del Trabajo Decente de la OIT incluye la equidad de género y la no discriminación como preocupación transversal. Sirve de marco de empoderamiento de los pueblos indígenas y tribales. El acceso a un trabajo decente permite a las mujeres y hombres indígenas aprovechar su potencial como agentes de cambio en la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la acción contra el cambio climático. En 1993, a través de la resolución ARES 4775, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo con el objetivo de fomentar una nueva relación entre los estados y los pueblos indígenas y entre la comunidad internacional y los pueblos indígenas, una nueva asociación basada en el respeto mutuo y la comprensión. El año fue solicitado por organizaciones indígenas y es el resultado de sus esfuerzos por asegurar su integridad cultural y sus derechos en el siglo XXI, con el fin de ayudar con el programa y actividades del año y para fomentar eventos educativos y culturales. El secretario general de las Naciones Unidas abrió un fondo voluntario al cual se invitó a los gobiernos a contribuir. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ARES 48-163 y lanzó el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 1995-2004, para aumentar el compromiso de las Naciones Unidas con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Como parte del decenio, varias agencias especializadas de las Naciones Unidas trabajaron con las poblaciones indígenas para diseñar y poner en marcha proyectos de salud, educación, vivienda, empleo, desarrollo y medio ambiente para promover la protección de los pueblos indígenas y sus costumbres tradicionales, valores y prácticas. En el año 2014, la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas se realizó los días 22 y 23 de septiembre de 2014. La reunión fue una oportunidad para compartir las perspectivas y mejores prácticas sobre la puesta en práctica de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la consecución de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de los derechos humanos se identifican 5 derechos inspirados en el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: el derecho a la distintividad, el derecho a la igualdad, el derecho a lo propio, el derecho al mejoramiento y el derecho preferente. Se trata de 5 derechos concurrentes para la época, donde los 4 primeros son válidos siempre y el quinto es temporal en razón a que todavía existen situaciones de discriminación insuficientemente superadas en la realidad. Derecho a la distintividad. Se refiere a la posibilidad respetable y valorable para considerarse a sí mismos como diferentes y a ser respetados como tales, bajo el principio de que unas diferencias culturales no son más valiosas que otras. Se establece así, a partir de la igualdad, un sistema de equivalencias donde el derecho a la diferencia es sinónimo del derecho a la distintividad, a la particularidad. Este derecho a la diferencia implica que no solo las personas, sino también las colectividades configuradas como pueblos indígenas tienen derecho a su individualidad, a ser sí mismos. Los pueblos indígenas como sujeto colectivo tienen derecho a la distintividad, a tener un nombre, una lengua, creencia y formas de vida que hacen modos complejos y abiertos de persistencia y cambio a sus personalidades distintas. Como las personas, los pueblos tienen derecho a ser diferentes. Se trata de una postura política que opta a favor de la existencia de la diversidad y del respeto mutuo entre las distintas etnias o pueblos efectivamente existentes, lo que implica tener en cuenta las diferencias concretas para diluir el horizonte de la homogeneización étnica y cultura orientada a disolver y fundir tal diversidad.
Derecho a lo propio. La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida. En el caso de los pueblos indígenas, su derecho a la distintividad no puede separarse de un derecho a lo propio, del derecho a su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su identidad, justamente como pueblos. Derecho al mejoramiento económico y social. La realidad de los pueblos indígenas es la realidad de los despojos y abusos, es la realidad del hambre y la miseria material, la del saqueo colonial y la explotación de las poblaciones nativas. Por ello, postular los derechos de los pueblos indígenas a la distintividad, a la igualdad y a lo propio no es suficiente. Es preciso el derecho al mejoramiento económico y social, derecho que remite a un número extenso de derechos, al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y a la justicia económica, derechos que hacen parte de los derechos a la igualdad de estos pueblos. Derecho preferente. Aludir al derecho de los pueblos indígenas a ser resarcidos por los daños a los que se vieron sometidos mediante políticas e inversiones específicamente diseñadas para ello, está en rigor invocando un derecho preferencial para los pueblos indígenas absolutamente pertinente en la época actual, y es que los pueblos indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente. Ellos constituyen minorías empobrecidas, marginadas y discriminadas. Los pueblos indígenas se encuentran entre los segmentos poblacionales más pobres, marginados y discriminados. Acciones afirmativas en razón de la pobreza, la marginación y la discriminación son imprescindibles para los pueblos indígenas desde una perspectiva de los derechos humanos. Colombia, un país que reconoce y protege la diversidad étnica. Mediante la Ley 21 de 1991, Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT, 1989, Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose, entre otros, a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. El Convenio 169 de la OIT entiende como pueblos indígenas a los descendientes de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En el convenio se aclara que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones. Asimismo, que el término pueblos no debe interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en derecho internacional. La Constitución Política de 1991 introdujo varios artículos referidos a los indígenas, entre ellos, principios fundamentales, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultura de la nación colombiana, artículo 7, la oficialidad de la lengua y dialecto de los grupos étnicos en sus territorios y enseñanza bilingüe en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, artículo 10. Derechos fundamentales. Todas las personas gozan de derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua y religión. Artículo 13. Derechos sociales, económicos y culturales. Las tierras se resguardó. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Artículo 68. De la nacionalidad. Son naciones colombianas por adopción. Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorio fronterizo son aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Artículo 96. Organización del Estado. Circunscripción especial para asegurar la participación de los grupos étnicos en el Senado y la Cámara de Representantes. Artículos 171 y 176.
Jurisdicciones especiales, rama judicial. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes. Artículo 246. Organización territorial. Son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Artículo 286. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. Artículo 329. Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercen, entre otras funciones, las de velar por la preservación de los recursos naturales. Artículo 330. Política de diversidad cultural y los pueblos indígenas. Como lo plantea la UNESCO, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. La vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la nación. Afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom, gitanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, mestizos y comunidades originadas en migraciones externas enriquecen el mosaico cultural del país. En el documento del Ministerio de Cultura se afirma que a pesar del reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural, todavía persiste entre la población prejuicios y prácticas de discriminación y exclusión social por razones de pertenencia étnica, entre otras. La política de diversidad cultural, el Ministerio, contempla los siguientes objetivos específicos para los indígenas. Primero, contribuir con los pueblos y comunidades indígenas al fortalecimiento del ejercicio de los derechos culturales y salvaguardar de su patrimonio cultural. 2. Reconocer y visibilizar el legado, valores y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y sus aportes a la construcción de la nación. En Colombia se hablan 68 lenguas de grupos étnicos, las cuales se clasifican en 3 tipos de lenguas nativas. Las lenguas criollas, habladas por agrupaciones étnicas afrodescendientes, el palenquero, hablado en las comunidades palenqueras presentes en San Basilio de Palenque, Barranquilla y Cartagena, que totalizan 7.998 personas, el inglés isleño o criol, sanandresano, hablado por las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en 2005 totalizaban 23.396 personas. La lengua romaní y sus variantes, habladas por las comunidades rom o gitanas, que suman 4.858 personas. Las lenguas indoamericanas o indígenas son las lenguas de los pueblos indígenas habitantes autóctonos de este territorio antes de la llegada de los europeos. Más de 500.000 personas que se identifican como indígenas y tienen hábitos sociales y culturales que los acrediten como tales. Familia Chibcha, 7 lenguas. Familia Arawak, 8 lenguas. Familia Caribe, 2 lenguas. Familia Quechua, 3 lenguas. Familia Tupí, 2 lenguas. Familia Barbacoa, 2 lenguas. Familia Chocó, 2 lenguas. Familia Guahibo, 3 lenguas. Familia Saliva Piaroa, 2 lenguas. Familia Macú Huinabé, 5 lenguas. Familia Tucano, 18 lenguas. Familia Huitoto, 3 lenguas. Familia Bora, 3 lenguas. Normatividad. Decreto 1142 del año 1978. Aspectos principales. Reconoce que la educación dirigida a los pueblos indígenas debe respetar su cultura y permitirle el nombramiento de docentes indígenas, sin los requisitos que se exige a los no indígenas. Ley 21 de 1991, Convenio 169 de la OIT,
año 1991. Los artículos 26 al 30 hablan de educación para pueblos indígenas. El artículo 27 establece que el gobierno debe garantizar el traslado de los programas educativos para que se desarrollen en territorios indígenas a los representantes de los pueblos indígenas. Constitución Política, año 1991, artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad de la nación colombiana. Artículo 10. Se reconoce la oficialidad de las lenguas indígenas en los territorios donde se hablan. Artículo 68. Establece que la educación para los grupos étnicos deben responder a las aspiraciones de dichos grupos. Ley 115 o Ley General de Educación, año 1994. En el título 3, capítulo 3, establece las características que debe tener la educación para los grupos étnicos. Decreto 804, año 1995. Desarrolla la Ley 115. Establece claramente que el nombramiento de docentes, directivos, docentes y personal administrativo en territorios indígenas debe ser concertado con las autoridades indígenas. Los docentes y directivos docentes indígenas están exentos de títulos de bachiller o normalistas y del curso para su nombramiento. Los currículos y calendarios académicos deben responder a las características particulares de los grupos étnicos. Cuando el Estado tenga que contratar la prestación del servicio educativo, tendrá relación las organizaciones indígenas con experiencia en educación. Decreto 982 del año 1999 establece compromisos del Gobierno Nacional para el desarrollo integral de la política indígena en el departamento del Cauca y considera que es necesario fortalecer el sistema educativo de los pueblos indígenas y sus autoridades, de acuerdo con sus características culturales, sociales y administrativas. Directiva Ministerial 08, año 2003. Dirigida a alcaldes, gobernadores y secretarios de educación, reafirma la vigencia de toda la legislación etnoeducativa. La reorganización de la educación en territorios indígenas debe atender a los parámetros establecidos en dicha legislación. Es posible la creación de instituciones educativas en territorios indígenas mediante la fusión de centros, aunque el momento de la función no se ofrezca la secundaria, siempre y cuando se presente un cronograma para ofrecer la básica secundaria en el mediano plazo. Decreto 2582 del año 2003 establece como requisito para aplicar la evaluación de desempeño de los docentes en los territorios indígenas la concertación del sistema de evaluación con las organizaciones indígenas. El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, SISPI, es el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar dicho sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. De la Ley 1450 de 2011, donde se establece que el Ministerio de Salud y Protección Social concertará con las autoridades y organizaciones indígenas la estructuración, desarrollo e implementación de su sistema de salud. Los pueblos indígenas habitan en resguardos, que son instituciones legales y sociopolíticas de carácter especial, conformados por una o más comunidades indígenas, con un título de propiedad colectiva, que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma, amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. La forma organizativa del resguardo es el cabildo, que es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. Una comunidad indígena es un grupo o conjunto de familias que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos
usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad colectiva. La Oficina de Promoción Social publica mensualmente la Sala Situacional de la Población Indígena. El objetivo es el seguimiento y monitoreo a los cambios en la situación de salud de los pueblos indígenas en Colombia, las tendencias de salud en esta población y la evaluación de los servicios de salud a partir de los datos disponibles en las diferentes fuentes de información secundaria y en el Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO. Este proceso se constituye en una oportunidad para el fortalecimiento y consolidación de la información estadística para la población indígena. La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia. Históricamente, los 115 pueblos indígenas que habitan en Colombia han vivido una lucha constante por obtener el reconocimiento de sus derechos. Desde hace más de 5 décadas, su resistencia se ha librado en medio de agresiones asociadas al conflicto armado, escenario que en la actualidad configura uno de los momentos más críticos de su historia, al recrudecimiento de la violencia en sus territorios tras la firma de acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en noviembre de 2016. La situación de los pueblos indígenas en Colombia evidentemente es de resistencia. Es una lucha que ha tomado siglos, no es algo reciente. Podemos decir que las luchas recientes de los pueblos indígenas colombianos se han intensificado y visibilizado, también porque la situación que vivimos no da para menos. En esa lucha hay 4 principios, que son defender nuestra cultura, mantener la unidad, defender el territorio y lograr nuestra autonomía. Y por esos principios es que los diferentes actores armados, legales e ilegales, incluso el mismo Estado, han venido queriendo dominar a los pueblos indígenas del país, explicó Óscar Montero de la Rosa, líder indígena camcuano de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, se han presentado una crisis sin precedentes entre las comunidades indígenas que han desencadenado violaciones a los derechos humanos como asesinatos, amenazas, persecuciones, desplazamientos, confinamientos y el reclutamiento de menores. Por eso, los indígenas afirman que no ha habido una crisis humanitaria semejante a la que pasaban actualmente, exceptuando la lejana época de la colonia, iniciada el 12 de octubre de 1492, periodo que, en general, las comunidades señalaban como el comienzo de una racha de persecuciones, de las cuales aún no hay justicia ni reparación. En sus análisis, líderes indígenas de comunidades a lo largo del país coinciden en un común denominador que explica el origen de este nuevo ciclo de violencia, el abandono estatal, esta vez explicado en el incumplimiento del acuerdo de paz. Tras la salida de las FARC de las zonas que dominaron a lo largo de su existencia, los pueblos nativos esperaban la llegada del Estado colombiano a sus territorios, tal como se estableció en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en noviembre del 2016 en Bogotá. Sin embargo, esa presencia estatal nunca llegó. Justamente, uno de los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas que el Estado aún no ha resuelto es el acceso a la titulación de la tierra y con ello la protección de sus territorios ancestrales. La desprotección y la falta de garantías en este campo han llevado a que diferentes zonas del país como el eje cafetero, la Orinoquía o la Amazonía, hoy las comunidades nativas estén amenazadas por la acumulación y el despojo de sus tierras para la implementación de proyectos de minería, ganadería o monocultivos, situación que, asociada a la violencia, empuja a varios de estos pueblos al borde del exterminio. La extinción se refiere a lo físico y a lo cultural, a la desaparición de los pueblos y la pérdida de su cultura, y eso pasa cuando los sacan de sus territorios, vulnerando sus derechos, acabando con su cultura, no financiando la educación, la salud, las políticas de fumigación con glifosato del Estado que envenenan y contaminan las chacras medicinales y las plantas sagradas. El conflicto armado en sí mismo es una forma de desaparición física. Hay muchos pueblos ya desaparecidos.
Hay uno en este momento con un solo integrante en la Amazonía. Los Cofan, por ejemplo, eran 14.000 y ahora son 800. El 90% de la población indígena en vía de extinción en Colombia está en la Amazonía. La Corte ordenó a todas las instituciones a crear planes de salvaguarda que deberían hacer frente al asesinato sistemático, la vulneración de derechos humanos en asocio al conflicto, pero no se implementaron. Ahí están consignados en documentos. Nunca se le asignaron los recursos para su implementación. Es gravísimo, explicó Robinson López, líder indígena de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Todas estas situaciones demuestran que salvar a los pueblos indígenas del abandono, la violencia y el riesgo de exterminio en el que se encuentran requiere voluntad política por parte de gobernantes y funcionarios del Estado. De lo contrario, la emergencia humanitaria que hoy viven se continuará profundizando.